Desde hace varios años se tiene pensamiento que dependiendo del lugar donde naces vas a ser de cierta religión. Por ejemplo, si naces en Latinoamérica vas a ser católico. Si naces en Estados Unidos vas a ser protestante. Si naces en la India vas a ser hinduista. Y si naces en China vas a ser budista o taoísta. Y es en este último país donde su idioma revela algo bastante extraño, donde esto parece indicar que ese pensamiento está equivocado. Hoy lo descubriremos juntos y sin más, comenzamos. Primero hay que aclarar dos cosas. La primera es que desde hace tiempo se ha estado debatiendo el origen de las personas asiáticas, ya que tenemos que aceptar algo, no sin importar que te agarre o no las personas asiáticas, hay que aceptar que tienen rasgos muy parecidos, a diferencia de las personas por ejemplo, de Latinoamérica o de Medio Oriente, que hay diversidad de test de pieles y de rasgos de cara. Y también las personas asiáticas, pero se diferencian muy poco a diferencia de otros países ya mencionados. La teoría de evolución dicen que los asiáticos descendieron de otro tipo de primate, no de que descenden toda la humanidad. En otras palabras, dicen que no son humanos o son otro tipo de humanos, algo bastante extraño que dice esta teoría. Mientras que en la Biblia se habla de que el pueblo antes estaba en unidad y hablaban una sola lengua. Con la llegada de Nimrod, el primer hombre que se hizo llamar un dios, y Semirami y su mamá haciéndose llamar una diosa, e hicieron la torre, pero Dios le confundió las lenguas. Así que cada quien hablaba, cierto grupo de personas hablaban lenguas diferentes, y de ahí se dispersaron sobre la tierra, entre ellos los asiáticos. Segunda cosa, el idioma chino. El idioma chino sabemos que tiene sus propios caracteres y sus propias letras, pero a diferencia de nuestro idioma, nuestro abecedario latino, que son varias letras y las palabras son son conjuntos de varias letras. Por ejemplo, la palabra agua se conforma de varias letras, pero en el idioma chino no es así, sino un solo carácter forma una palabra. Por eso hay más de 2000 caracteres que se le llaman kanji, que son ideogramas. ¿Qué es esto? Que representan algo. Ese símbolo representa la palabra que quiere decir. Esos kanjis que se usan tanto en el idioma chino como en el japonés, ya que el reino chino antes era un gran reino y los japoneses lo veían con admiración, así que adoptaron sus palabras, aunque después metieron otro abecedario, pero siguen esos kanjis hasta el día de hoy. Como habíamos dicho antes, en la Biblia se menciona que la humanidad era una sola, de los tiempos de Adán hasta los tiempos de la Torre de Babel. Claramente, desde que Noé solamente se salvó a él y sus hijos, y sus descendientes formaron la humanidad, y de ahí descienden toda la humanidad actual. Y dice algo bastante interesante en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y dice: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se departían en 4 ramales. Y como se dijo en estos textos, que en el huerto de Edén salían 4 ríos, y es algo bastante interesante que la palabra para jardín en chino es tian, que en el kanji es un cuadro con una línea haciendo dos líneas partiendo en 4 pedazos, algo bastante interesante, como si fueran 4 ríos. Aunque esa palabra también se puede significar campo o granja. Ya no es que hay varios kanjis
para también decir jardín o huerto, que significa lo mismo, pero no es el único. Y también en el libro de Génesis se menciona la famosa historia de los dos árboles que hizo Dios, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de bien y mal, que estaban prohibidos, y eso se menciona en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y es algo bastante interesante que en el idioma chino, para la palabra prohibición se forma de los kanjis mu, que significa árbol, y de hecho ese kanji se repite 2 veces con este kanji que significa orden, sobre todo haciendo alusión a una orden divina. Y junto dan el kanji chin, que significa prohibición, algo bastante interesante. También se menciona en Génesis, en el capítulo 3, la caída del hombre, como cayó tentado por el diablo, por la serpiente, y comió del fruto del bien y del mal. Y es algo bastante interesante que el kanji para diablo se forma de varios kanjis: el kanji de sui, secreto, de vida, de og, que significa persona, y de tien, que significa campo, huerto, jardín, como habíamos visto. Se forma y da origen al kanji guei, que significa diablo. También otra palabra, otro kanji para diablo es mongi, que es del mismo kanji, solo que arriba le ponen 2 veces el símbolo de mu, que significa árbol, algo inquietante. También se menciona en Génesis que al ser engañado por la serpiente fue Eva primero el que comió el árbol, atentada por el diablo, y después Adán. Así los dos desobedecieron. Y es algo bastante interesante que para el kanji lan, que significa codicia, está formado los kanjis otra vez de mu 2 veces, 2 árboles, y de el kanji nu, que significa mujer. Algo bastante interesante, cabe destacar que aquí en la Biblia nunca se le echa la culpa solamente a Eva y todas las mujeres, sino fallaron tanto Adán y Eva, porque luego seguro va a ir uno que otro loco diciendo locuras. Después de todos estos acontecimientos, Adán y Eva hicieron un esfuerzo para volver a hacer relación con el Creador, y sobre todo Abel, que todos sabemos en la famosa historia cómo era agarró con su ofrenda y Caín no, ya que este Abel se esmeró en dar lo mejor. Y una palabra en chino para decir justo, correcto, íntegro es yi, que se forma de los kanjis go, que significa lanza, shou, que es mano, y yang, que es oveja. Y como se dice en la Biblia, que Abel era pastor de ovejas, cuidaba el ganado, y por eso le ofreció Dios la oveja más gorda, de lo mejor que tenía. También en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 35 se dice: desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, al hijo al cual matáis entre el templo y el altar. Se le menciona a Abel como justo. También en la famosa historia del arca de Noé vemos cómo toda la humanidad estaba hundida en la violencia, en la maldad. Solamente Noé era justo, él y toda su familia. Así que Dios lo escogió para salvar y traer de la tierra esa generación perversa y traer una mejor. Sabemos que eran 4 parejas, él y sus 3 hijos y sus esposas. Así que eran 8 personas en el arca. Y una palabra para decir barco grande en chino es chuan, que se forma de los kanjis pa, que significa 8, kou, que es boca, y shou, que es embarcación. Y aquí se ve como una embarcación de 8 personas, algo bastante interesante porque fueron 8 los que se salvaron en el arca. Y volviendo al tema de Caín y Abel, sabemos de la historia de cómo Caín, a ver que Abel agarraba a Dios, y mientras que Caín no, porque no se esforzaba, se enojó y lo mató. Y después Dios le puso una maldición, la marca en su frente, y para que fuera errante por toda la tierra. Y una palabra en chino para maldición es shou, que se forma de los kanjis boca, que es kou, y
Sean, que es hermano mayor. También una palabra también homófona y parecida es Sean, que se pronuncia igual porque significa hombre cuer o asesino. Y por último, la famosísima historia de la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua, donde sabemos que el pueblo era uno, hablaban una sola lengua, la humanidad, y se unieron, a diferencia de la generación Noé, que eran malos y se peleaban, esos eran unidos, pero para lo malo. Entonces hicieron una torre de arcilla y de hierba para hacer grande, llegar hasta Dios. Sabemos que Dios confundió la lengua y ahí fue el origen de los pueblos. Y algo bastante interesante, un kanji para torre está, que se forma de los kanji de hierba, sao, tu, que es arcilla, ren, que es humanidad, y que es uno. Y por último, Kou, que es boca. Es bastante interesante esto porque aquí dice Ren e I, que es humanidad y uno, que solamente era una sola humanidad, como dice aquí, el pueblo era uno. Y Kou, boca. O sea, solamente tenían una sola lengua, hace algo bastante interesante. Y ya hierba y arcilla hace referencia a la construcción. Entonces algo bastante interesante ese kanji de ta. ¿Qué piensas al respecto? Dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido, activa las notificaciones para más contenido épico y se despide el sionista Seijian.